Bienvenidos a Los Hijos del Averno, el podcast donde yo, Vic Ferreiro, junto a dos grandes amigos y un invitado especial, trataremos todo tipo de temas, esto con altas dosis de sarcasmo, sátira y sobre todo humor negro. Y como siempre conmigo, a mi lado derecho, la estrella celeste de la violencia, Amir Carrillo. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, güey. Estoy a toda madre. Sin invitados todavía, pero esperemos que para el día llegue uno. Para el episodio 10 va a haber uno, probablemente como lo platicamos en la pedita de ayer, probablemente va a haber uno. Y conmigo también a mi izquierda, la estrella celeste de la furia, Ricardo Martín. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigo. Aquí a toda madre. Excelente. Pues el día de hoy ya verán ustedes que hemos acomodado diferente donde grabamos, ya porque la neta estaba cagando fuera del hoyo. Y Estaba cagando, güey. Duro, güey. macizo, güey. No, eso ya Como era. cuando sueltas un brazo en la taza, güey. Así, güey. Pero ni pedo, güey. Todos cometemos errores, güey. Sí, Todos Somos humanos, güey. Bueno. Excepto él, dice. Bueno, menos yo, porque el único error que cometí fue el día que casi pensé que cometí un error, así que ni pedo, güey. Ah, huevo. Bueno, pues el día de hoy un tema muy bueno. Ya los tres ya lo hemos hablado anteriormente. Amir, tú fuiste el encargado de tener este tema. Realmente muy bueno, mucha información bien chingona, güey. Y teorías ni se diga a lo imbécil, güey. De hecho, porque es como algo que no pueden explicar, pues, qué pasó. Bueno, se puede explicar, pero no han terminado de descifrar qué chingados pasó con ese vato. No, pues realmente no saben ni qué pedo, güey. Y esperemos que en un futuro se sepa. Aunque lo dudo Bueno, mucho. si es que no está muerto ya. Ajá, lo dudo mucho que sepan realmente quién es, porque este güey probablemente pudo haberse basado en el modus operandi de Jack el Destripador o algo así. Esto ahorita lo vamos a ver, pero realmente deja mucho que pensar. O Ya como sé, dijimos- ya sé que parezco pinche cuatro ojos nerd, güey, pero ni O pedo. como dijimos en el podcast de Jack el Destripador, a lo mejor él es Jack el Destripador y viajó en el tiempo. Sí, güey. ¿Recuerdas la teoría de... Recuerda la teoría de que Ah, era un sí, viajero sí, del sí, sí. tiempo. Puede ser una teoría muy posible. Bueno, vamos a comenzar. Tengo dolor de cabeza desde que maté a un niño. Aquella confesión resonó en el plato de talk show de Jim Dunbar en la cadena norteamericana KBO. Un desconocido que se hacía llamar Sam había llamado al programa para pedir ayuda a su presentador. Necesitaba atención médica. Decía matar para liberarse de terribles migrañas que lo atormentaban. Sin embargo, aquella impactante confesión en directo entre el periodista y un criminal no sirvió para capturar al asesino, que pedía a gritos parar aquella cacería, mientras las autoridades se esforzaban en descubrir su verdadera identidad. Aquel momento que el homicida había perpetrado ya 3 crímenes de sangre fría en la costa de California. Hoy les vamos a hablar del asesino del Zodiaco. ¿Cómo la ven, amigos? El Muy bien. pinche asesino del Zodiaco. Me gusta mucho el tema. Más Sí, porque- y no es de los caballeros del Zodiaco, por el par de imbéciles, es un asesino real. Ah, no mames, entonces el güey no va cargando una armadura en la pinche espalda. No, güey, obviamente no, güey. Güey, sería el pedo, güey. Sería la puta onda, güey. O sea, ¿quién verga es el asesino del Zodiaco y volteas a ver una población de gente, güey? Y el único cabrón que anda en una pinche mochila de piedra, güey. Una Ese pinche- güey ese es es el- el- Posiblemente sea saga de Géminis. Puede ser, güey. Sabe Géminis es un hijo de puta. A lo mejor es el verdadero ha de ser, güey. Puede ser, güey. Puede ser, puede ser. Bueno, existen muchas hipótesis acerca de quién fue o pudo haber sido Sam, o denominado por los medios de ese entonces como Zodiaco, ya que se cree que el asesino en serie jamás descubierto hasta ahorita conocía a sus víctimas de cierto modo, y otra teoría dice que como en aquel momento de la llamada al show de Jim Dunbar, él se hacía llamar Sam, disfrutaba de cometer estos horrendos asesinatos. Uno de los crímenes más aterradores cometidos por este asesino sin rostro fue el de Darlene Ferrin, camarera de un restaurante italiano, que sentía que alguien lo observaba y perseguía desde un tiempo atrás. Vivía con miedo y no dudó en contárselo a su entorno. De hecho, suéltalo, güey, suéltalo. Como el feo que cosa la bonita, ¿no? Algún día, güey. No. Ah, Vete a los güey. arbustos, güey. Ay, es tan linda, se echa un pedo. Here is Sam. Hubo un fin de semana donde este terror se acrecentó. La joven dio una fiesta en su casa en la que invitó amigos, familiares y parte del vecindario. A la madre, la popular de la cuadra, La ¿no, güey? Popo, ¿no? Ah, sí, la chica popis de la La cuadra. hay alcohol, no hay pedo. O a lo mejor esa gente que vive en vecindad, güey, le hace la party para toda la vecindad, ¿sabes cómo, güey? Sí, a Que huevo, compras un güey. chingo de pollos, güey, un chingo de sodas, güey. De esas las chastas, güey. Exactamente como es que, De pobre, güey. A la verga, güey. Ya Patacones. está. Sin embargo, se presentó un desconocido.
Era alto, corpulento, bien vestido, cabello rizado y con gafas. A la verga. A la güey. verga. Nada más lo alto. Güey, a lo mejor es mi carnal, güey. Posiblemente. Ese o el Andy, güey. A la verga, güey. Bien. Ojo aquí, mis queridas mujeres. Porque siempre se fijan en el más bonito, el más guapo, y es el que más culero las trata. Aquí es donde las apariencias engañan, perdón. Este no deja de observarla sentado en una esquina y tampoco se relacionaba con nadie, güey. Típico nerd, güey, ahí en la esquina, regado acá, güey. Todo así con una cheve y nomás prueba un traguito, güey. Y Ándale, ándale. ándale. Los besitos, güey. Como fresa en pinche, como morrita fresa en Barra de la Muerte, güey. Diciendo de poquito en poquito para que no la vaya a tocar un pinche, un zángano, Un güey. depredador sexual acá, Ándale, güey. en potencia. Aquella actitud tan inquisitiva comenzó a intranquilizarla, hasta el punto de tenerla completamente aterrorizada. No comía, no sonreía, ni tampoco quería que conociese a su familia. Nadie supo jamás la identidad de aquel misterioso invitado. Tras este incidente ocurrió la tragedia. Era un día culerísimo del 4 de julio de 1969, día en que Darlene había hecho varios planes con su marido, parientes y amigos. ¿Será porque es día de la independencia americana? Lo más probable, güey, eso es como se vuelven locos los gringos, güey, nomás. Vamos a tronar cohetes, ¿no? De hecho, creo que ellos celebran mejor el 5 de mayo que nosotros, güey. Sí, no, No si tengo mames. entendido. Sí, güey, es un pinche parizón, güey. A ellos les De hecho. convino, güey, que valiera verga a los franceses entonces. Entonces, Pero- güey, tiene que la independencia de México. No mames, qué imbéciles, güey, Sí, pero güey. bueno. Además, déjame ir con el pinche copete y decirle, no seas pendejo, güey, o sea, no es la independencia de México, güey. Coordina, pendejo. Agarra la onda, imbécil, el coronavirus te tiene pendejo, ¿qué? Ándale, güey. Ajá. Coordina Aquella de humo. noche era especial, Simón. Se elegiría a mis fuegos artificiales, güey. Su hermana Linda era una de las participantes. La camarera quería tenerlo todo listo para la ocasión, pero un hombre la estaba buscando. Aquel desconocido al que tanto temía Darlene insistía en hablar con ella. Incluso, un testigo aseguró haberla visto charlando con un individuo corpulento en un aparcamiento del restaurante italiano donde ella trabajaba. Tras varias horas y casi a medianoche, una nueva llamada alertó a la joven que, esta vez, sí pudo hablar con su interlocutor. La conversación fue breve, pero tan importante como para dejar a su hija con una niñera y salir a buscar a su amigo Michael Magoo. La excusa: necesitaba comprar fuegos artificiales para la ocasión. Sin embargo, minutos después de recoger a Mike e iniciar el camino, un vehículo comenzó a perseguirles a toda velocidad. Zodiac se acercaba y acababa de emprender una nueva cacería. Darlene dio varios giros bruscos para despistar a su perseguidor, pero, sin saberlo, terminó dirigiéndose al extra radio. El desconocido les empujaba hacia un callejón sin salida. El coche hostigador se colocó a la derecha de Darlene y a la altura del copiloto. No veían de quién se trataba, solo una silueta inmóvil que los miraba fijamente. A la verga, ¿cómo podía manejar, güey? Aquella figura alta y de cabeza grande le resultaba muy familiar. Ah, cabrón, qué pedo, güey. de Eso puede ser doble sentido, güey. O a lo mejor es el vecino de Rocco, güey. Cabeza grande. Ándale, güey. Entonces Darlene sintió pánico y reanudó la marcha. En unos segundos el vehículo les cortó el paso con una maniobra habitual de la policía. Se puso así enfrente. El desconocido se bajó del coche y con una linterna en mano se acercó a la pareja. Yo pensé que le he dicho, a ver, joven, oríguense a la esquina. Oríllese a la orilla, A güey. ver, esa mamada, ahora ya la cagué, güey. Ahora sí la cagué, güey. Zodiac disparó su pistola hacia el interior del coche. De las 9 detonaciones de arma de fuego, 2 fueron a parar a Mike, pero 7 impactaron en Darlene, 4 en los brazos y el resto en la espalda, el pulmón y el ventrículo derecho del corazón. A la verga, güey. La camarera terminó por desplomarse sobre el volante. Cuando parecía que todo había terminado, el desconocido volvió a arremeter contra Darlene. 2 tiros más para rematarla. A la verga, güey. Aquí fue entonces cuando su amigo consiguió reconocer al homicida. Era el perturbador hombre de la fiesta. Ton, ton, ton. Y no era tu mamá. Entonces... Pero eso está bien mamón, güey. No mames, imagínate, güey. Acá la mala. Eso es de la foto que... Porque eres mujer. Es el boceto que sí. Eso es la parte del boceto que hicieron, que el vato está tapado como con una bolsa en la cabeza. No, esa no, güey. Esa parte de la película de Zodiac vendría a ser cuando
están dos morros en un mirador, güey. Que supuestamente son pareja, pero no son pareja realmente, güey. O sea, en la historia real no son pareja, güey. Simplemente, bueno. No, sí, güey, podría ser su amante el batillo, A lo mejor güey. ese güey fue el pionero de Badaboom, güey. Y yo pregunto, oigan amigos, ¿ustedes son pareja? ¿Ustedes son pareja, amigos? No mames, güey. Ok. Tras este crimen, el asesino inició su particular periplo telefónico con la policía. Llamó al departamento de policía de Vallejo para informar del asesinato y darles la dirección exacta donde podía encontrárseles. Además, confesó ser el autor de un crimen el año anterior, en el lago Herman, donde perdieron la vida otros dos jóvenes. Zodiac colgó antes de identificarse. Los chicos del lago Herman, a los que se refería el asesino, eran Betty Lou Jensen y David Faraday, de 17 y 16 años respectivamente. Los había acribillado a balazos la noche del 20 de diciembre de 1968, 7 meses antes del asesinato de Darlene. Betty y David fueron sus primeras víctimas, y ante la falta de indicios para iniciar una investigación, la policía procedió a valerles acres y acres de verga y apartó el caso a un lado. Es que a lo mejor se requedaron por la idea antes, güey. Le escucharon la voz y dijeron, nah, no es negro ni pedo, es blanco. No, aguanta, güey. Eso se pone bueno ahorita, güey. Vas a ver ahorita qué pedo, güey. Después de aquella llamada, todo cambió para este criminal. Ahora necesitaba notoriedad pública. O sea, el vato necesitaba que alguien supiera que era él, güey. O sea, este güey tenía un cuadro psicológico bien pasado de verga, güey, de querer ser el centro de atención, güey. De todo, güey. Como Jack el Destripador. Ándale, exactamente, güey. Así que decidió ponerse en contacto con algunos periódicos locales. Envió una primera carta al San Francisco Chronicle, Vallejo Times y San Francisco Examiner. Las hojas estaban escritas a rotulador, ¿sí? Ok. Con faltas de ortografía, obviamente, y con una caligrafía pequeña, apretada, fría y en tono muy amenazante. A la verga, güey. Como cuando tu novia te saca el tapón, güey. Así, güey, igualito, güey. Ándale. Va, Martín. Cállate la verga. Un saludo para la susodicha aquí de mi amigo, que posiblemente no la vea hoy, pero pues vamos a ver qué onda. Eran notas con información crucial que solamente podía conocer los investigadores y el autor de dichos crímenes. Pero en la misiva no solo daba detalles de los asesinatos en sí. Zodiac inició un juego. Quería que los periódicos descifrasen un criptograma de 8 filas de 17 símbolos distintos, porque ahí se conocía o se escondía su verdadera identidad. Además, la misiva venía firmada con un símbolo muy peculiar, un visor de una pistola. O sea, la mira de una pistola, güey, así como... Este símbolo, o este signo, terminó por convertirse en una famosa rúbrica del asesino del zodiaco de todos sus homicidios. Pese a que el San Francisco Chronicle resolvió el enigma y publicó la solución, el asesino del zodiaco volvió a matar y fue el 27 de septiembre y sus víctimas fueron otra pareja, Cecilia y el Brian. Ella no sobrevivió al ataque, pero él salvó su vida logrando relatar el suceso e incluso dando un retrato robot. Parecía que los investigadores estaban cada vez más cerca de pillarlo. Incluso Zodiac volvió a darles un mensaje cifrado en la puerta del coche de los jóvenes, las fechas de sus anteriores crímenes, que querían que supiese que no era un imitador sino él mismo. ¿Te das cuenta que está cagado con sus parejas, pero no mata al vato? Simón, No mata a los morros. podría ser algo así como que algo extraño, ¿no? Un trauma de que tuvo una pareja. Podría ser, o algo así. O odios a la mujer, güey. Odios a la Misoginia, mujer. machismo, tal vez. A lo mejor ese vato fue el típico vato que le bajó una morra, ¿sabes cómo? Puede Por eso ser odia a los posible. morros, Ujú. odia a los morros y a los vatos nomás se los chinga poquito. Simón. Y luego los mata. Y luego los mata, porque uno sí lo mató. ¿Uno güey. sí lo mató? Ajá. Es cierto. 2 semanas después de aquello, Zodiac volvió a matar nuevamente. Esta vez su objetivo fue un taxista de Union Square. Lo observó mientras esperaba en una parada y cuando el conductor, Pauli Stein, se disponía a recoger a su pasajero, alguien le detuvo. El asesino se subió y indicó una dirección en el barrio residencial. Cuando llegaron a su destino, el homicida le agarró fuertemente del cuello, le apuntó con una pistola en la mejilla derecha cerca de la sien y a quemarropa le disparó. La bala le perforó parte del cráneo, obviamente. Sin perder el tiempo, el asesino se puso en el asiento del copiloto, cogió la cabeza de Stein y la puso en su regazo y le arrancó un trozo de camisa. Con ese trozo de tela en mano, salió del coche y comenzó a limpiar sus huellas para que la policía, la cual no se encontraba lejos, no la encontrase.
El detective David Stochney no tardó más de 20 minutos en llegar a la escena del crimen. Decenas de agentes peinaron la zona en busca de sospechosos. Aunque el autor de aquella tragedia estaba a tan solo 300 metros de ellos, no dieron con él. Aquellas horas, la niebla cubría las desiertas calles de San Francisco. Zodiac se guardó el trozo de camisa en su chaqueta y reprendió la marcha. Sino antes percatarse de que un coche patrulla llevaba buen tiempo observándole. Acercaron el vehículo hasta el suyo, pero no se percataron que era el asesino. Ni siquiera vieron su ropa estaba manchada de sangre o que escondía una pistola en su bolsillo. Simplemente se enfocaron la cara con una linterna y negaron con la cabeza. Ellos buscaban un hombre afroamericano, güey. O sea, güey, a huevo dijeron, este vato es blanco. Dijeron, nah, este güey no puede ser. Acá, este vato es blanco, no mata. El homicida volvió a escapar y a reírse de la incompetencia de la policía en su propia cara. Lo tuvieron delante de sus narices, completamente ensangrentado, y no se dieron cuenta de absolutamente nada. Casi padre se le cae la pistola enfrente de ellos. ¡Ándale! Disculpen acá. No se preocupen, señor. Ya se la levanto. Aquí tiene, señor. Aquí tiene, señor. Sigue su camino, acá. Es para defenderse los de la gente afroamericana, ¿verdad? Claro que sí. Bueno. Madre, güey. Ay, no mames. Aquí el asesino, aún más confiado, envía otra misiva a los periódicos de San Francisco. Esta, fechada el 14 de octubre. La misiva comenzaba como siempre, con un Zodiac al habla. ¿Qué, güey? Imagínate que hubiera habido Instagram para esa época, güey. Aquí matando. Aquí con el placa. Con el que está muerto acá. Grabando una historia, güey. Como que cagadera, güey. Así no. Ahorita voy a matar a este cabrón. Estamos a unos 200 metros de donde lo voy a matar. Y pues quiero que sepan cómo lo voy a matar. Miren, ahí está el hijo de puta acá. Ya cuando termina, pues como pueden ver, ya cumplí la misión. Los policías se me están acercando. Voy a seguir grabando para ver si no desmadran mis derechos. También pendejo. Seguido de los múltiples detalles que completaban la escena del crimen del taxista. Junto al escrito incluyó el trozo de camisa manchada de sangre con el que borró todas sus huellas de ese día. No quería que hubiese duda alguna sobre la autoría de este último crimen. Además, lanzó una nueva amenaza, esta vez a los más pequeños. Creo que una mañana me voy a cargar un autobús escolar. Dispararé a la rueda delantera y luego liquidaré a los niños cuando salgan dando saltos. Hasta el momento se realizaron varios retratos robots de Zodiac, y los investigadores tenían un punto en la mira a varios sospechosos, pero había uno que encajaba con el perfil del criminal del asesino. Se llamaba Arthur Lynn Allen, un joven superdotado que vivía en una caravana de Santa Rosa, cuyo extraño comportamiento hizo desconfiar a sus propios familiares tras los crímenes del año 1971. Era un muy apasionado de los rifles y las armas. Le pillaron con un cuchillo ensangrentado, tenía escondida una carta repleta de símbolos extraños y portaba un reloj marca Zodiaco y un anillo con una letra Z. Parecía que todas las piezas iban encajando. En cuanto la familia contó su mal presagio a los investigadores, acudieron rápidamente a la caravana. No la encontraron. Aún así, los detectives registraron su propiedad. El olor era nauseabundo. Corazones de animales, hígados, cadáveres de roedores mutilados y todo ello entre basura. Le detuvieron en cuanto cruzó la puerta de su hogar. Ya en prisión, le realizaron toda clase de pruebas periciales. Una de ellas, un examen caligráfico para comparar su letra con las de las cartas de Zodiac. Pese a los indicios, se demostró que dicho nombre o hombre no era Zodiac. También se corroboró la identificación de las huellas dactilares, tanto de los dedos como de la palma de la mano, que tampoco coincidían con las encontradas en las escenas de los crímenes. En todo el tiempo que Allen permaneció en cárcel, escribió a su familia y amigos reafirmándose que era inocente. Incluso tras su muerte en agosto de 1992, se comparó una muestra de su ADN con la encontrada en una de las cartas de Zodiac, pero una vez más ninguna coincidía. ¿Aquel hombre era realmente inocente? No hay respuesta clara sobre... ¿Era blanco? Pues sí, güey. Entonces era inocente. Seguimos con el pinche racismo, todo lo que da. A la ver... No, es que la neta sí, güey. En esos tiempos creo que eran bien racistas, ¿no? En 60 y tantos. Ahorita me acordé de la película Hombres Negros. ¿La 3 ya la viste?
¿Alguna Ya, vez la vio? ya, Cuando ya. pagan a Will Smith, que hace un hombre afroamericano con un auto de este calibre, le dicen, A la verga, güey, bien pinches ¿acaso eres un racistas no, a la y luego le verga, pregunta, güey. ¿acaso eres un deportista? A la verga. No hay respuesta clara, porque entre las lagunas de la investigación encontramos que desde junio de 1971 hasta enero de 1974, las cartas de Zodiac se interrumpieron de forma misteriosa. Fechas que coinciden, curiosamente, con el registro e interrogatorio de la caravana de Allen. Con cada crimen, el asesino siempre se reivindicó. Cada año salen nuevas hipótesis acerca de la identidad de uno de los asesinos en serie más importantes del siglo XX. Una de las últimas nos lleva hasta Gary Stewart, cuyo libro, The Most Dangerous Animal of All, a la verga, publicado en 2014, asegura que el hijo de puta del asesino del Zodiaco, el nombre del criminal es Earl Van Best Jr. Y su aspecto se correspondía perfectamente al retrato robot de Zodiac tras el crimen del taxista. Además, Gary afirma que su padre, era su padre, güey, tenía la misma cicatriz de sus huellas dactilares que las del homicida, y que ambos firmaban del mismo modo. Pero se trata de una teoría y nada más, de la larga lista de muchas otras. Como aquella que apuntaba que Theodore J. Kaczynski, el científico terrorista apodado Una Bomber, que enviaba cartas bomba A la verga. como el responsable de estos asesinatos seriales. Tras una breve investigación del año 1996, se descartó esta posibilidad. ¿Estamos, por tanto, ante un crimen perfecto? Como los datos sobre la mesa. Así como que las cartas sobre la mesa. A la verga. Podemos decir que sí. Hasta el momento lo es. ¿Por qué? Pese a las pruebas y los indicios recabados, jamás se ha demostrado quién o quiénes son los verdaderos culpables. Aunque el detective privado Tom Bung tiene claro que el ADN es el único que podía resolver el caso que trae de cabeza a los investigadores desde hace más de 50 años. Para Boyd, Zodiac podría estar tomando un café a tu lado, podría estar sentado en la parada del autobús, estar vivo, rondar los 80 o 90 años aproximadamente, y ¿qué crees? Se salió con la suya. Pero a 50 años de iniciar los horribles crímenes hasta el día de hoy, nadie sabe quién era. Es posible, argumenta un profesor, que en realidad nunca hubiese existido. Hay crímenes que cambian la historia de un país. No hablamos de magnicidios, actos de terrorismo o violencia de Estado. Basta con que el asesinato sea lo suficientemente oportuno como para penetrar en el inconsciente colectivo de una nación y quedarse ahí durante décadas. En España tuvimos a Alcácer, a Diana Kerr y quizás ahora a Laura Leumo. Asesinos en serie, por si no sabían, de España. En Estados Unidos, la serie de ataques perpetrados por el asesino del Zodiaco se convirtieron en el canon de lo que debía ser un asesino en serie. O sea, puede ser que esta madre ha sido inventada, güey. Todo el cagadero, güey. Lo mismo que hicieron con Jack el Destripador. Exactamente, güey. Va la misma chingadera, güey. Que jamás se detuviese al criminal o criminales fue, con toda seguridad, el factor que terminó convirtiendo al asesino del Zodiaco en una obsesión para decenas de miles de personas en todo Estados Unidos. Un estatus que supera con mucho su alcance real. Apenas dejó 7 víctimas, 2 de las cuales sobrevivieron. Aunque, ¿cuál celebridad en horas bajas necesitaba un poco de fama? Él la necesitaba, güey. Si se dan cuenta, lo que quería él que supieran que era él, güey. Terminase atribuyéndose un total de 37 asesinatos. Nadie ha reflejado mejor esta obsesión que David Fincher, uno de esos niños de San Francisco cuyo hombre del saco respondía al hombre del asesino del Zodiaco. En Zodiac, cuyo final abierto traslada al espectador la incertidumbre y frustración de los investigadores que no pudieron cerrar dicho caso. Así, cada cierto tiempo aparece una nueva teoría que intenta responder una vez por todas la gran pregunta: ¿quién era? En 2014, por ejemplo, un tal Gary L. Stewart publicó un libro de memorias en el que él afirmaba que su padre era el asesino del Zodiaco. Una de las más impopulares, aunque difundidas, es la del antiguo profesor de San Luis Thomas Henry Horan, autor de The Myth of the Zodiac Killer, para los del Conalep, güey, el mito del asesino del Zodiaco, que, como su nombre indica, intenta desmontar la existencia de dicho asesino, simplemente
se juntó el hambre de un puñado de agresores e imitadores con ganas de comer a la policía, la tesis, que ha sido recogida por Bill Black, a la verga, güey, en el artículo para el Mail Magazine, suena convincente. Y por eso es tan impopular, señala el autor, porque acabaría de una vez por todas con un hobby compartido por miles de internautas e investigadores de todo el mundo. No mames. O sea, estamos hablando de que posiblemente esto sea creado para alertar a las masas, güey. ¿Coronavirus eres tú? Resumamos. El asesino del Zodíaco se le atribuye 7 víctimas. David Faraday, Betty Lou Jensen, asesinados con arma de fuego en el Lake Herman Road, Venecia, el 20 de diciembre de 1968. Hace aproximadamente unos 50 y tantos años, ¿no? Michael Magoo y Darlene Ferrin, tiroteados en el campo de Gold Blue Rock Springs, en Vallejo, el 4 de julio de 1969. Y no es referencia de doble sentido. Magoo sobrevivió. Brian Hunter y Cecilia Shepard, apuñalados en el lago Berryessa, en Napa, California, el 27 de septiembre de 1969. Hunter sobrevivió. Paul Lee Stan, muerto a disparos el 11 de octubre de 1969. Y a partir de ahí, la duda hasta llegar a los supuestos 37 nombres de la lista de este hijo de perra. Como recuerda Oren, que fue un investigador para una campaña de seguros, si creemos que el asesino del Zodiaco no es por sus crímenes en sí, que no comparten ni un método ni indicios, sino por las cartas que envió a los medios de comunicación de San Francisco Chronicle y sus llamadas de teléfono al mismo, es precisamente en el mito en que los criptogramas y los círculos con una cruz dibujada, donde comienzan las inconsistencias, que llevan a Oren a plantear una hipótesis alternativa siguiendo el principio de la navaja de Ockham. Nunca hubo un asesino del Zodiaco, así, o sea, le vale verga, él dice que nunca hubo, sino muchos bromistas y personas obsesionadas con él, como Robert Graysmith, el caricaturista del San Francisco Chronicle, que fue interpretado por Jake Gyllenhaal en Zodiac, y que publicó en el año 1986 uno de sus libros canónicos sobre el asesino. Tras leer todos los documentos publicados sobre el tema, el profesor detectó varias inconsistencias clave. Por ejemplo, un claro ejemplo de ello es una de sus cartas. El asesino intentaba demostrar que había sido él relatando algunos detalles que no había trascendido a la prensa todavía. Por ejemplo, que Darlene Ferrin llevaba pantalones de cuadros, pero no era verdad. En realidad llevaba un vestido negro blanco y azul con flores. La clave se encuentra en la confusión entre Slack y Black. Según Oren, suena razonable viendo el documento. Quien escribiese la carta se sacó el término Slack de la manga. Así como que ahí va Slack, pum, órale. Que apenas se utilizaba, porque las copias del informe de la policía, la B, se había impreso mal. O sea, por una pinche letra valió madre todo, güey. En otra carta, el asesino aseguraba que había manchado de... Perdón, renuevo. En otra carta, el asesino aseguraba que había marchado de Blue Rock Springs en su coche lentamente y sin hacer ruido. Nada de eso. Según el sobreviviente Magoo, sin embargo, sí había un coche conducido por un tal Andrew, que, según los informes policiales, circulaba lentamente por la zona. Ese Andrew fue el que lo mató. No sé. Aquí viene el truco. Puede ser. Ni el asesino real lo podría saber, ya que había huido de la escena en un cuarto de hora antes. Ni nunca fue publicado en el periódico. Muy probablemente quien escribiese la carta se encontraba en algún punto intermedio entre la cadena y sabía más que el público en general, por lo menos de lo que debía haber conocido si hubiese sido el verdadero asesino. A menudo los lugares del crimen se han presentado como simples picaderos, o sea, donde la gente va y se fretea, pero eran también espacios donde se trincheraban con drogas como metanfetaminas, espacios transitados por los ángeles del infierno, los Hell Angels, no sé si conocen esa pandilla. Sí. De motociclistas, ¿sí? Ok, para los que no se saben, es una banda de motociclistas, para los que no saben, hijos de puta, estos que no se andaban con chiquilladas o chiquitas por aquella época, o sea, que no se andaban con mamadas, y hasta la fecha no se andan, güey. Recordemos que Magoo era un agente de policía, eso nunca lo mencionaron, y que un 4 de julio no suele hacer un frío que justifique llevar 3 capas de ropa, incluidos pantalones encima, güey. Su explicación
que no quería verse delgado ante su amante, Qué verga. que era poco convincente. Qué pendejo. Súper pendejo. Súper pendejo. Es como, no sé, güey. No se me ocurre nada, güey. Se mamó. Es una mamada, la neta. Ok, vamos a ser sinceros, güey. Por ejemplo, yo, güey, cuando sé que va a ser frío, güey, me pongo un penso abajo de un pantalón, güey. Pero es normal, güey. O sea, no quieres quedar bien con nadie. Así te vale verga. A mí me da frío y me vale pito todo, güey. Eso suena como que le preguntaron y se quedó como que, es que, no, es que me quería ver mamado. Todo pendejo. Es como cuando nunca les tocó cuando algún compa de ustedes o algún pinche conocido, güey, se metieron calcetín entre las bolas para que se viera más la cara. Esa madre, güey. Era una mamada. Era una pinche pendejada, güey. Ya sé. ¿Y qué ha estado haciendo infiltrado y vestido de paisano este hombre? Es la pregunta. Sigamos. ¿Qué ocurre con la llamada que recibió el departamento de policía de Vallejo la noche en que Magoo y Ferin fueron atacados, en la que el informante confesaba: yo también fui el que mató a estos chicos el año pasado? Podría haber sido cualquiera, y recuerda Oren. O al menos cualquiera que estuviese escuchando la emisora de policía, pues la llamada se produjo 30 minutos después de que hubiese sido radiada por dicha frecuencia. Los datos, incluyó el calibre de 9 milímetros del arma, podría obtenerse sabiendo buscar en el lugar adecuado. O sea que cualquier persona tenía acceso a esos datos, güey. O sea, tú, ¿cómo te diré, güey? Escuchas en aquel entonces, en el 60 y tantos, esa madre, güey, y tú como ciudadano podías tener acceso a la información del crimen, güey. O sea, y tú podías haber dicho, ¿sabes qué, güey? Yo fui, güey. Nomás por el mamón, güey. O sea, por troll. Yo lo hubiera hecho. Sin necesidad de haber sido quien apretaba el gatillo en aquel entonces. Cabe otra posibilidad, que el departamento de policía maquillase el contenido de la llamada para vincularlo con los crímenes del año anterior. Unos cuantos pájaros asesinados por el mismo tiro. El gran punto de fuga, no obstante, se encuentra en el crimen del lago Berryessa, que recoge de todo lujo de detalles Fincher en Zodiac. Según la declaración del sobreviviente, el agresor utilizaba la famosa capucha de verdugo, es lo que tú dices la escena de eso, Simón. las gafas de sol y el barbero con el símbolo de una cruz y el círculo que ya había aparecido en todos los medios. Hay dos detalles que patinan. Según el profesor, número 1, en ningún momento durante la llamada telefónica el agresor se identificó como el asesino del Zodíaco. Y si recuerdas, no lo hizo. Punto número 2. Punto número 2. Ninguna de las cartas mencionaba dicho incidente. Además, la letra que pintaba, que apareció en el coche de Hattel, era muy diferente a las misivas recibidas. La pregunta es, ¿qué está pasando? La misma pregunta de siempre. Sí, o sea, no mames, güey. Que no existía el asesino del Zodíaco no quiere decir, obviamente, que todas esas personas no hubiesen y fuesen sido asesinadas, güey. Que las cartas fuesen falsas. Los cadáveres existen, las misivas también. Tan solo es muy probable que todas las autorías correspondan a personas muy diferentes. Algo más o menos evidente en el caso de los asesinatos, que guardan muy poca relación entre sí, más allá de su cercanía geográfica. No sé si se acuerdan, güey, en la película de Zodiac, cuando empiezan a hacer un mapa, güey, de los asesinatos que, ¿sabes qué? Esto sucedió aquí, acá y acá, y que llega Robert Downey Jr. llega y dice, ¿sabes qué, güey? Pero yo creo que esta madre es un punto medio, güey, que él empieza a teorizar y lo mandan a la verga, güey. Entonces esto pudo haber pasado, sí pudo haber pasado que alguien que estaba en un punto medio dijo, ¿sabes qué, güey? Yo fui, güey, o yo tomé información que no debía, güey. La verga. La pregunta es, ¿y las cartas? Según Oren, existen dos autores, uno antes del último asesinato y otro después del último, cuando el presunto asesino del Zodíaco comenzó a farolear. La apuesta de Oren sobre el autor de las últimas cartas es elevada. Se trataría ni más ni menos que Robert Graysmith, ¿sí? El caricaturista del rostro de Jake Gyllenhaal. O sea, él dice que él fue, güey, el asesino, güey. Como miembro del equipo de producción, probablemente había disfrutado de acceso a todas las cartas de Zodiac, por lo que había podido analizarlas y crear su propia versión de este personaje que tanto le fascinaba. Si se dan cuenta, güey, el Gyllenhaal al final de la película, güey, está tan metido con esa madre, güey, creo que el amor hasta lo deja, ¿no? O sea, que puede ser posible, güey. Suena creíble. Pues sí. Y suena lógico de que ese güey era. Y de que escribía detalladamente una década después en su libro. En cuanto al autor de las cartas originales, el principal sospechoso es un oficial del condado de Napa,
que había puesto en marcha el departamento forense y cuya letra era sospechosamente parecida al de las cartas enviadas por el presunto asesino. Está cabrón. Ahí, no obstante, un punto flojo de teoría anticonspirativa de Oren. Si el asesino del Zodíaco nunca fue tal, ¿dónde salieron los trozos llenos de sangre semicoagulada en la parte de atrás de la camisa de Paul D. Stein que añadía a cada una de las cartas? No sé si recuerdan que este güey mandaba cartas y llevaban sangre real de gente, güey. Así bien mamón. Según el profesor, fueron cortados después de dar la vuelta al cadáver. Que encontraron en el asiento del copiloto de su taxi. Esos pedazos de ropa eran el gran trofeo del asesino del Zodíaco, que los utilizaba como demostración de los crímenes de la zona norte de la bahía y que llevaban su distintiva firma. Conveniente o no, para Black, la perseverancia de las teorías y las contrateorías dice mucho acerca de la actitud que adoptamos ante los actos transhumánicos que no sabemos dar cierre. A la mayoría de investigadores aficionados que siguen intentando dar una respuesta a este caso, la de JFK y la del Alcácer, no les importan las víctimas, sino ellos mismos. Averiguar que no existe el asesino del Zodíaco es como descubrir que Santa Claus no es real. Añade. No, pendejos, no es real. No es real, güey. Uy, a la verga. Perdón a mis niñas que me están viendo, tal vez. Si es real, si existe. Ah, no. Al final, la ilusión es lo que consigue que la gente se levante de la cama cada día. Aunque sea por seguir persiguiendo a un fantasma que probablemente ya lleve años muerto. Y para todos ustedes, amigos, esto fue el asesino del Zodíaco. Suena como obsesión colectiva, güey. Histeria colectiva. Ándale, que todos, a lo mejor sí hizo cosas y la gente lo fue elevando más y más y más y más. Y como se aprovechaban de la fama, más gente se metió a hacer lo mismo, pues a lo mejor pues son crímenes también diferentes. Pero güey, probablemente aquí, a lo que yo veo, puede ser, güey, tipo... ¿cómo se llaman estos güeyes que... No sé si han visto la película de Texas Rangers, güey? Yo no. No. Ok, había dos... Era una pareja, güey. Era una pareja que mataba policías, güey. En los años 20, 30, por allá, güey. Estos güeyes manejaban un Ford de esos viejitos, güey. Y iban así con pinches riflones bien pasados de verga, güey. Bonnie y Clyde, güey. Sí, los asesinos estos, güey. Mataban policías, güey. Hacía la mala, güey. Llegaban y órale putos a la verga. Entonces, esta madre, güey, esos güeyes, la misma raza, güey, los empezó a elevar. ¿Por qué? Porque esos güeyes hacían lo que nadie hacía, güey. Mataban policías, güey, los agarraban valiendo verga y los mataban. Y como la morra, pues, estaba carita, el vato también, estaba guapito acá, güey, pues la gente los fue levantando, güey. Sí, güey. Y cuando los mataron, los pinches Texas Rangers, güey, la gente, pues, no mames, güey, un chingo de raza fue al funeral, güey. ¿Quién vergas fue al funeral de un criminal, güey, que mató policías? No mames. O sea, ¿qué pedo, güey, con la gente, güey? Está bien mamón ese pedo, güey. También posiblemente puede haber sido un policía. Por como dices todo. Maniobras que hacía cuando borraba las huellas. Sabía cómo disparar. Tiene que ser, es lo que les comenté otra vez cuando estábamos planeando lo del podcast, güey, días anteriores. Puede ser alguien que ya tenía acceso a todo, güey. Sí. Armas, mapas, trajes, conocía a las personas que iba a atacar, güey. Obviamente, yo siento, güey, que para haber hecho eso, el vato conocía a cada una de las víctimas, güey. Sabía quiénes eran, dónde se movían, dónde trabajaban, qué cagaban, qué comían, todo sabía, güey. Entonces, es lo típico de un asesino, güey. Cuando un asesino va a atacar a alguien, si te das cuenta, güey, lo observa durante días, semanas, meses, hasta que ya se graba todo bien lo que hace la persona, güey. Es cuando llega un punto en el que sabes que, güey, aquí lo voy a chingar. Y es lo que hacía este cabrón, güey. Sí, porque me da mucha atención lo que dijiste primero, maniobra de policía, ¿te acuerdas? Sí, o sea, Sí, que llegó y se cerró. Llegó, se cerró. Y les dio en la mano. Posiblemente, o sea, no se sabe, pues, si puede haber sido también un policía o algo. Alguien metido dentro de los departamentos de policía que sabía cuándo llamar, dónde llamar, qué decir, qué no decir, qué borrar, qué no borrar. Pues sí, No sé. ese puede ser una teoría. Amigos de Spotify, ustedes ahí, si tienen la suya, coméntenos en YouTube. A los amigos de YouTube, ahí pueden poner en la caja de comentarios qué opinan ustedes acerca del asesino del Zodíaco. ¿Quién fue? ¿Fue un policía? ¿Fue tu hermano que ya se murió a la verga? ¿O fue alguien más? No sé. Pueden ser muchas teorías. ¿Tú qué opinas acerca de esto? No mames, es un puta maral de teorías, güey.
Pues es como Jack el Destripador, es la misma mierda, güey. Pues está también como la teoría que dicen que es el BTK, nada más que con otra personalidad. Esa teoría está también cabrona. nos faltó un poco de información acerca de eso, güey. Pero encontré muchas inconsistencias bien culeras en esa información, güey. Yo me quedé así como que, nah, no mames. O sea, ¿cómo pudo haber sido ese güey si estaba en un lugar y el asesinato ocurrió en otro, güey? Ándale. O sea, hay muchas inconsistencias, güey. No somos investigadores privados, gente pendeja de YouTube. No lo somos. Somos 3 güeyes normales y comunes que trabajan, güey, que nomás hacen esto de cotorreo. Y pues nos llamó la atención hablar del asesino del Zodiaco, de Jack el Destripador y de muchas otras cosas que vamos a hablar en un futuro, ¿no? Para que no digan de que no, estos güeyes se creen detectives privados, no, de chinguen a su madre, no somos ni nada de eso, ni nos acercamos siquiera a eso. Nos fascina, bueno, a mí me fascina mucho hablar temas históricos, ya lo saben, güey, un super freak de la historia, güey. A ti te fascina un chingo los asesinos en serie, ya lo has dicho, güey. Asesinos y temas polémicos. Ajá, y... Nah. No mames. A todos tenemos fascinaciones, güey, tú eres un poco más de mitos, leyendas, ese pedo. Y pues la neta, pinche combinación bien vergas entre los 3, la neta, güey. Vamos a ser sinceros. Esperemos para el episodio 10, güey, que es el... ¿Cuál es este? ¿El 9? El 9. El 9. Esperemos para el próximo, güey. Ya hay un invitado, ya hay varios ahí que quieren venir. Pero pues obviamente hay que amarrarlos con tiempo, se diría así, ser vulgarmente dicho. Amarrarlos con tiempo y avisarles, güey, porque realmente ya van varios que nos quedan mal. Que podrían estar sentados aquí a un lado o allá al fondo y como a ver cómo chingados acomodamos la cámara para que se vea mejor, ¿no? Eso es como todo, pues más lastimosamente somos adultos, siempre tenemos cosas que No, sí, a huevo, y hay que entender que nosotros nos estamos, entre comillas, partiendo la madre, güey, para poder hacer esto, güey. Porque pues obviamente tienes cosas que hacer, yo tengo cosas que hacer, tú también, güey. Entonces, realmente no vamos a chillarles por un puto like porque la neta a mí me vale verga. Tengo 6 años en YouTube y me ha valido verga siempre, güey, ese pedo. Lo hacemos porque nos gusta hacerlo. Y porque queremos que ustedes también se metan un poco en lo que sería una persona, un ciudadano común y corriente hablando de estos temas. Más que nada creo que es el objetivo de los 3, ¿no? Y que no les dé miedo hablar de cualquier Exactamente, güey, que quiten ese, ¿cómo se diría, güey? Ese estigma. Ándale. Ese estigma de querer hablar de asesinos en serie. Obviamente en un futuro a lo mejor hablamos de Pablo Escobar, De güey. polémicas. De la Se va a mafia perder, rusa, güey. O yo qué sé, güey. O sea, temas polémicos, güey. Queremos invitar, tú dijiste, güey, muy buen invitado que quieres hacerlo, güey. A mi primo Raúl Ferreiro le mando un saludo, güey. Lo queremos invitar a un tema muy polémico de aquí de México, güey. De hecho yo tengo el 10º tema, güey. Es un tema que a lo mejor ustedes no han escuchado, pero es una leyenda de México. Y espero que se pueda hacer, güey. Si no, a ver qué chingos encuentro, pero tiene que salir algo bueno, güey. Igual, ya saben, los tres nos ponemos de acuerdo. Siempre ahí estamos. Entonces, obviamente, amigos, ahí pueden ver en nuestro Instagram. Ustedes se darán cuenta que subimos fotografías o contenido exclusivo, como les dijimos, porque obviamente no grabamos el mismo sábado que se sube el podcast. Grabamos una semana antes, vamos una semana adelante. Y pues, para que no se nos junte todo, ¿no? Porque a veces que alguno de nosotros no va a poder un domingo. Y por eso queremos tener uno adelantado. En fin, ya basta de decir qué tan chingones somos y pues vamos a decirles a todos ustedes que gracias. Pero gracias. Gracias por estar una vez más con nosotros, amigos de Spotify, allá en YouTube. Gracias por acompañarnos otro sábado más, sería punto de las 12, ahí va a estar subido este episodio en vivo. Ahí pueden comentar en el chat en vivo, no sé si se dan cuenta que hay un chat en vivo. Sí. Ahí pueden comentar tanto tú como tú, estar comentándolo con la raza, hey, bienvenidos y la verdad. Y para que interactuemos los tres con la gente también. Obviamente pues está el video en el canal de su servidor, ya saben cuál es. Y para finalizar, Amir, ¿en qué redes sociales te pueden seguir? A mí en mi Instagram como Amir-Carrillo. Y a ti, Ricardo, ¿cómo te puedes seguir la raza? En Instagram como ricardo.martin34. Y a mí, mortales, que yo los miro desde arriba, pueden seguirme como darhvixer89 en todas mis redes sociales. Está mi Twitter, mi Instagram, mi maníaco trasero en Facebook. Y también tenemos un Instagram exclusivo para el podcast, que es Los Hijos del Averno 2020. Ahí ponemos las historias del ritual de la prueba de los jueves, güey. Que estuvo bien verga esa historia. Entre otras cosas. Y pues obviamente si ustedes van, esperemos en un futuro, güey, les quería comentar. En un futuro tener nuestra propia página de Patreon. No sé si saben qué es esa madre. No. Sí. Patreon, güey, Sí, es una página donde tú, como creador de contenido, güey, vas jalando raza y la raza te apoya, güey. Ya sea con $1, $2 mensualmente, güey. Okay. Y si tenemos nuestra página de Patreon, para los que nos patrocinan, obviamente les vamos a mandar pequeños regalos, güey. Y eso estaría bien vergas hacerlo, güey, porque la raza se va a involucrar más con Pequeños nosotros. regalos y pues obviamente se mejoraría el equipo. A huevo. De grabación Sí. y Y vamos a... Obviamente queremos
hacer que esto vaya aumentando cada vez más. O sea, una mejor cámara, porque lo siento, mija, pero la neta vales verga. Hablo de la cámara, ¿eh? Y pues obviamente, no sé, en algún futuro a lo mejor tú también tengas tu pinche laptop ahí, tú también checar la información allá, o sea, cada quien como estar cotorreando los tres ahí viendo la información al mismo tiempo mientras yo la leo. Sí, también para también a veces cambiar la locación. Ya tenemos pensado grabar en lugares donde pasen cosas, donde desaparecen. Exactamente, o sea, desaparecen cosas. Queremos conseguir el permiso, pero yo creo que va a ser un poco más difícil ya, ¿verdad, güey? ¿Dónde? En casa social, en Skiff. Tú déjame esa, güey. Ok, dice ahí Ricardo que pasan cosas paranormales en ese lugar. Entonces queremos ir a grabar el podcast ahí cuando estén pasando las cosas, a ver qué tal nos va. Y pues obviamente amigos, pues ya finalizamos este podcast, el número 9. Gracias por acompañarnos una vez más todos ustedes, amigos de Spotify e en YouTube. Gracias y como siempre les digo al final, sacrificios humanos para todos, pásenla bien.